Son las 7:30 de la mañana y una mujer de 62 años se detiene frente a las escaleras de su propia casa. No es la primera vez esta semana. Mira los peldaños, respira hondo y por un segundo duda si merece la pena subir a por algo que se le olvidó en el piso de arriba o simplemente dejarlo para después. Su rodilla derecha lleva días avisándole con un pinchazo sordo cada vez que se levanta de una silla, y ella, como casi todo el mundo, lo achaca a la edad. Pero lo que está a punto de descubrir es que ese pinchazo no tiene nada que ver con los años que ha cumplido, y que ignorarlo durante unos meses más puede ser la diferencia entre subir esas escaleras sola dentro de 10 años o no volver a subirlas nunca sin ayuda de otra persona. ¿Te suena ese momento en el que te levantas del sofá y necesitas un segundo extra antes de que la pierna responda como debería? ¿O ese instante en el que bajas un bordillo y notas algo parecido a un crujido, como si algo dentro de la rodilla se quejara? Quizás te pasa al agacharte a atarte los cordones, o al bajar de un coche demasiado bajo, o simplemente al llevar las bolsas de la compra desde el aparcamiento hasta casa, cuando notas que ese peso extra se te clava justo en la parte de delante de la rodilla. Si es así, no estás solo y tampoco estás viendo señales inevitables del paso del tiempo, aunque eso es exactamente lo que casi todo el mundo cree, incluidos muchos médicos que lo despachan en 5 minutos de consulta con un simple «es la edad, tómate un antiinflamatorio si molesta mucho». Porque aquí está lo que casi nadie te cuenta. La rodilla en sí misma casi nunca es el problema real. La rodilla es solo la que grita, la que avisa, la que paga las consecuencias de algo que llevas meses o incluso años haciendo mal sin darte cuenta. Y lo más inquietante es que la reacción natural de la mayoría de las personas cuando les duele la rodilla es exactamente lo que más la perjudica a largo plazo, un error tan extendido que probablemente tú también lo estés cometiendo ahora mismo sin saberlo y que en unos minutos vas a poder identificar en ti mismo con total claridad. Quédate, porque en los próximos minutos vas a entender qué es lo que realmente está fallando ahí dentro cuando la rodilla duele después de los 45 o 50 años, por qué ese dolor tiende a empeorar en silencio durante años antes de convertirse en un problema serio, por qué muchas veces empeora justo cuando crees que estás haciendo lo correcto para cuidarte, y sobre todo, ¿qué puedes empezar a hacer desde hoy mismo, sin gimnasios complicados ni aparatos raros, para que esa rodilla vuelva a sostenerte con la misma confianza con la que lo hacía hace 20 años? Porque la diferencia entre acabar dependiendo de un bastón o seguir subiendo tus propias escaleras sin pensarlo 2 veces se decide. Muchas veces, en las decisiones pequeñas que tomas ahora mismo, hoy, esta misma semana. Vamos a empezar por el error que comete casi todo el mundo en cuanto siente ese pinchazo, porque es probable que tú también lo hayas hecho sin darte cuenta de que te estaba perjudicando. En el instante en que la rodilla molesta, lo primero que hace la mayoría de las personas es lo más lógico en apariencia: descansar, sentarse, evitar moverse para no empeorarlo, quedarse quieto, esperando a que el dolor pase por sí solo. Parece sentido común, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que harías si te torcieras un tobillo o te hicieras una herida. El problema es que la rodilla dañada por el desgaste de los años no funciona como un corte en la piel que simplemente necesita quietud para cerrarse. La rodilla funciona más parecido a una bisagra de puerta que lleva meses sin usarse. Cuanto menos se mueve, más se agarrota, y cuando por fin intentas moverla de nuevo, cruje, se resiste y duele todavía más que antes de dejarla en reposo. Dentro de la articulación existe un líquido llamado líquido sinovial, que actúa como el aceite de esa bisagra, lubricando el cartílago y nutriéndolo para que no se desgaste. Y aquí está la parte que sorprende a casi todo el mundo. Ese líquido no se renueva solo por estar parado, se renueva con el movimiento, casi como el agua de un estanque que se estanca y se enturbia si no fluye, pero se mantiene limpia y viva cuando corre. Cada vez que caminas, que flexionas la rodilla, que subes un escalón, estás literalmente bombeando ese lubricante hacia el cartílago que lo necesita, alimentándolo, oxigenándolo. Así que cuando dejas de moverte por miedo al dolor, en realidad estás dejando ese cartílago cada vez más seco, más desprotegido, más vulnerable al desgaste que tanto temes evitar. Piensa además en el cartílago como si fuera una esponja de cocina. Cuando la esponja está húmeda y se comprime con la mano, absorbe agua y se expande de nuevo al soltarla, amortiguando perfectamente cada presión. Pero si esa misma esponja se queda seca durante mucho tiempo, se vuelve rígida, quebradiza, y cada vez que la aprietas se daña un poco más en lugar de amortiguar.
Eso es, en esencia, lo que le ocurre a tu cartílago cuando pasa demasiado tiempo sin el movimiento que lo mantiene húmedo y flexible. Deja de proteger el hueso como debería, y cada paso que da se convierte en un golpe seco, en lugar de un amortiguado suave. Pero hay una segunda pieza en este rompecabezas que es todavía más determinante, y tiene que ver con algo que empieza a ocurrir en tu cuerpo de forma silenciosa a partir de los 45 años. La pérdida progresiva de masa muscular, especialmente en el cuádriceps, ese músculo grande de la parte delantera del muslo. A partir de esa edad, si no haces nada para evitarlo, el cuerpo puede llegar a perder entre un 3 y un 5% de masa muscular cada década, un proceso tan silencioso que apenas lo notas, hasta que un día te cuesta levantarte de una silla baja sin usar los brazos como apoyo. Piensa en tu rodilla como el pilar central de un puente y en los músculos que la rodean como los cables que sostienen ese puente y reparten el peso para que el pilar no cargue con todo él solo. Cuando esos cables se debilitan con los años, todo el peso, todo el impacto de cada paso que das recae directamente sobre la articulación, sobre el cartílago, sobre el hueso. No es que tu rodilla se haya vuelto más frágil de repente, es que se ha quedado sin el sostén que antes la protegía y ahora está soportando sola una carga para la que ya no está preparada. Y por si esto fuera poco, hay un tercer factor que muy pocas veces se menciona y que quizás te resulte revelador si eres mujer y estás pasando por la etapa de la menopausia o ya la has superado. Los cambios hormonales de esos años afectan directamente a la salud del cartílago y de los tejidos que rodean las articulaciones, porque ciertas hormonas que antes ayudaban a mantener esos tejidos hidratados y elásticos disminuyen de forma notable. No se trata de algo irreversible ni de una sentencia. Simplemente ayuda a entender por qué muchas mujeres notan que sus rodillas cambian justo en esos años, sin que hayan hecho nada distinto a lo que hacían antes. Todo esto explica algo que quizás te resulte muy familiar. ¿Por qué el dolor no aparece de un día para otro, sino que va y viene, empeora poco a poco? Algunos días casi ni lo notas, y otros apenas puedes apoyar el pie con normalidad al bajar una cuesta. No es que la rodilla se estropee de golpe, es un proceso lento de desgaste que avanza en silencio durante años mientras tú, sin saberlo, sigues alimentando el problema con la mejor de las intenciones: quietud, reposo, evitar moverte más de lo necesario, protegerte de un enemigo que en realidad se alimenta precisamente de esa protección excesiva. Hay todavía algo más que ocurre por dentro y que conviene entender, porque no se trata solo del cuerpo, sino también de la mente, y esto es algo que casi nunca se explica en las consultas médicas. Cuando una articulación duele repetidamente, el cerebro empieza a asociar ciertos movimientos con peligro, como una especie de alarma que se activa cada vez más fácil. Es parecido a la alarma de un coche que en algún momento saltó con un golpe real y desde entonces se dispara con una simple ráfaga de viento, sin que exista una amenaza de verdad. Con la rodilla pasa algo similar. Tras varios episodios de dolor, el cerebro se vuelve hipersensible y empieza a interpretar como amenaza incluso movimientos normales y seguros, generando una sensación de dolor o de inestabilidad que ya no se corresponde exactamente con el daño real de la articulación. Esto lleva a evitar todavía más movimiento, lo que a su vez debilita más el músculo, lo que aumenta más la carga sobre la rodilla, y así se cierra un círculo del que parece imposible salir si no se entiende primero cómo funciona. Ahora bien, si mover la rodilla es necesario mientras el reposo total la perjudica, seguro que te estás preguntando qué tipo de movimiento es el adecuado, porque salir a correr sobre asfalto o hacer sentadillas profundas con la rodilla dolorida tampoco parece la solución, y tienes toda la razón en dudarlo. Aquí es donde entra en juego algo que probablemente no esperabas. Los movimientos que mejor protegen y fortalecen una rodilla dañada son precisamente los que generan menos impacto sobre ella, y por suerte son de los más accesibles y sencillos que existen, sin necesidad de apuntarte a ningún sitio ni de comprar ningún equipo especial. Caminar sobre terreno llano, a un ritmo cómodo, es uno de los estímulos más potentes que puedes darle a esa articulación, porque activa el bombeo del líquido sinovial y fortalece progresivamente los músculos que la rodean sin someterla a golpes bruscos. No hace falta caminar rápido ni largas distancias desde el primer día. Lo que importa es la regularidad. Ese gesto repetido casi a diario que va, poco a poco, devolviéndole a la articulación la lubricación y la fuerza que había perdido. Moverte en el agua, ya sea nadando o simplemente caminando dentro de una piscina, tiene un efecto todavía más sorprendente,
Porque el agua sostiene gran parte de tu peso corporal mientras tú sigues ejercitando el músculo, así que consigues fortalecer sin cargar la articulación, algo que en tierra firme es mucho más difícil de lograr. De hecho, cuando el agua te cubre hasta la cintura, tu cuerpo pesa mucho menos de lo que pesa fuera, así que cada paso dentro de la piscina supone una fracción mínima del impacto que supondría ese mismo paso en la acera. Y pedalear, ya sea en una bicicleta estática o al aire libre sobre terreno suave, permite mover la rodilla en un rango amplio y seguro, fortaleciendo el cuádriceps sin que el pie tenga que soportar el impacto completo de tu peso contra el suelo cada vez que das un paso. Hay incluso una cuarta opción muy poco valorada y que puede resultar tan sencilla como subir un solo escalón de forma controlada, apoyándote en una barandilla, repitiendo el gesto de subir y bajar despacio unas cuantas veces. Ese movimiento controlado, sin prisa, entrena exactamente el mismo músculo que necesitas fortalecer para que subir tus propias escaleras deje de ser un reto y vuelva a ser un gesto automático que ni siquiera piensas. Lo interesante de estos movimientos es que no exigen equipamiento especial ni una condición física previa. Se pueden empezar prácticamente desde cero, adaptando la intensidad a lo que tu cuerpo te permita en cada momento, y eso es precisamente lo que los hace tan efectivos a largo plazo. No dependen de un arranque intenso que abandonas a las 2 semanas, sino de una constancia suave que tu cuerpo puede sostener durante meses y años, integrada en la vida normal, en lugar de convertirse en una obligación más que cumplir. Y aquí llega la parte práctica, la que de verdad marca la diferencia entre saberlo y aplicarlo. Si notas ese pinchazo al levantarte o al subir escaleras, el primer paso no es lanzarte a caminar 40 minutos el primer día, porque eso podría irritar todavía más una articulación que ya está sensible. El punto de partida realista es mucho más modesto. Caminatas cortas de 10 o 15 minutos, en terreno llano, a un ritmo en el que puedas hablar sin quedarte sin aliento, repitiéndolas casi a diario en lugar de hacerlas intensas de vez en cuando. Puedes aprovechar gestos que ya haces cada día, como aparcar el coche un poco más lejos de lo habitual, bajarte una parada antes del autobús o dar una vuelta corta al barrio después de comer, en lugar de sentarte directamente en el sofá. A eso se le puede sumar un ejercicio tan sencillo como sentarte en una silla y extender lentamente una pierna hasta dejarla recta, sosteniendo unos segundos y bajando con control, un movimiento que activa directamente el cuádriceps sin poner peso sobre la rodilla en absoluto. Otro gesto igual de simple es apoyarte en el respaldo de una silla y hacer medias flexiones suaves de rodilla, bajando solo unos centímetros, como si fueras a sentarte y te detuvieras a medio camino, sintiendo cómo trabaja el muslo en lugar de la articulación. Un tercer movimiento, muy subestimado, consiste simplemente en ponerte de pie sobre una pierna, sujetándote levemente a una encimera o a una silla, sosteniendo el equilibrio unos segundos y cambiando de lado, algo que además de fortalecer, refuerza la estabilidad general de toda la pierna. Durante las 2 primeras semanas, lo normal es empezar con sesiones muy cortas, de apenas 10 minutos, 2 o 3 veces al día si es necesario, prestando atención a cómo responde la rodilla al día siguiente. Hacia la tercera o cuarta semana, la mayoría de las personas ya pueden alargar un poco esas caminatas y añadir alguna repetición más a los ejercicios sentados, siempre que no aparezca un dolor que dure más de un día entero después del esfuerzo, porque esa es la señal de que has ido un poco más rápido de lo que tu rodilla estaba lista para aceptar, no de que el movimiento en sí sea perjudicial. A partir del segundo o tercer mes, con constancia, es cuando muchas personas empiezan a notar que ciertos gestos que antes evitaban por miedo o por molestia, como bajar una cuesta o levantarse de un sillón bajo, vuelven a sentirse naturales. La clave, y esto es algo que muy pocas veces se explica bien, no está en la intensidad sino en la frecuencia. Es preferible mover la rodilla un poco cada día que agotarla una vez a la semana y pasar los 6 días siguientes sin hacer nada, porque recuerda que es precisamente esa alternancia entre reposo excesivo y esfuerzo puntual la que mantiene el problema atrapado en un círculo del que parece imposible salir. Y no hace falta anotarlo todo con precisión de laboratorio, pero sí puede ayudarte mucho llevar una cuenta sencilla, casi como un pequeño diario, de cuántos días caminaste esta semana o de cuántos escalones subiste sin tener que pararte a mitad de camino. Porque ver ese progreso escrito, por pequeño que sea, es uno de los motores más fuertes para seguir adelante en las semanas en las que el ánimo flaquea. Piensa por un momento en Manuel.
Un hombre de 58 años que durante más de 2 temporadas dejó de jugar al fútbol con su nieto en el jardín porque cada vez que corría unos metros, la rodilla le avisaba con un pinchazo que le duraba el resto del día. Manuel hizo justo lo que hace casi todo el mundo. Dejó de moverse, se sentó a ver los partidos desde la terraza en lugar de participar, y con el tiempo empezó a notar que ni siquiera caminar hasta el supermercado le resultaba tan cómodo como antes. El cambio no llegó de un entrenamiento intenso ni de ningún aparato milagroso, sino de empezar con caminatas de 10 minutos al volver del trabajo y de 2 ejercicios sencillos de pie frente a la encimera de su cocina mientras esperaba a que hirviera el agua. No fue rápido, ni lineal. Hubo semanas en las que sintió que no avanzaba nada. Pero con los meses, la rodilla que antes le avisaba con cada paso volvió a sostenerlo, y hoy vuelve a perseguir a su nieto por el jardín, aunque sea unos metros más despacio que antes. Con esa constancia, algo empieza a cambiar de forma progresiva, casi sin que te des cuenta al principio. Las primeras semanas suele notarse simplemente que el dolor al levantarte de una silla es un poco menos intenso, que ese primer paso de la mañana ya no resulta tan rígido, que las escaleras ya no obligan a pensar antes de subirlas. Con el paso de los meses, muchas personas que llevaban tiempo evitando escaleras, evitando caminar largas distancias o evitando agacharse a jugar con sus nietos en el suelo, empiezan a recuperar esos gestos que habían dado por perdidos, no porque haya ocurrido un milagro, sino porque han estado devolviendo a la rodilla exactamente lo que necesitaba: movimiento inteligente, constante y sin impacto excesivo, en lugar del reposo que sin querer la estaba debilitando. Y no se trata solo de la rodilla en sí, sino de todo lo que esa rodilla te permite hacer sin pensarlo 2 veces: viajar sin miedo a las escaleras del aeropuerto, pasear por una ciudad nueva sin calcular mentalmente cuántas cuestas vas a tener que subir, agacharte a recoger algo del suelo sin necesitar apoyarte en el mueble más cercano, o simplemente levantarte de la cama por la mañana sin ese primer instante de duda antes de apoyar el pie en el suelo. Esa es la verdadera recompensa, no una rodilla perfecta, sino una vida en la que la rodilla deja de ser un obstáculo constante y vuelve a pasar desapercibida, como debería ser. Piensa de nuevo en esa mujer frente a las escaleras con la que empezamos. La diferencia entre que dentro de 10 años siga subiendo esos peldaños por su propia cuenta o que necesite ayuda para hacerlo no depende de un golpe de suerte ni de la genética que le tocó. Depende en gran parte de decisiones tan pequeñas como las que acabas de escuchar: moverse en lugar de detenerse, fortalecer en lugar de proteger en exceso, ser constante en lugar de esperar un resultado inmediato. Esa misma decisión está ahora en tus manos, y la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para empezar a tomarla, porque cada paso que das hoy, por pequeño que parezca, es una señal que le estás enviando a tu cuerpo de que todavía puedes confiar en él para llevarte exactamente a donde quieras ir, escalera arriba, sin dudar, sin miedo y sin necesidad de pedirle ayuda a nadie para hacerlo.